Muy buenos días, alumnos del cuarto año básico. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de las plantas. Esta va a ser la hora utilizada en taller de computación, donde vamos a hablar también de ciencia, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy es describir las plantas y la importancia para el resto de los seres vivos. Entonces, vamos a ver qué son las plantas y la importancia que estas tienen. Ya que estamos, este video va a estar en YouTube, ustedes pueden comentar respondiendo a esta pregunta, me dan su nombre y qué es lo que opinan. Dice qué sensación te produce esta imagen. Vemos un área verde muy linda y de todo esto lo que está aquí es lo que vamos a hablar hoy, ¿ya? Así que dejen el comentario. Aquí vemos animales comiendo, ahí también son plantas, también comen plantas. Nosotros los humanos también comemos plantas de distintos tipos, ¿ya? Después vamos a entrar en detalle de qué son cada tipo de estos vegetales, que también son plantas, ¿cierto? Esa pregunta la vamos a dejar para el final. Aquí vemos un ejemplo de una planta de algodón, aquí es donde sale el algodón, que nosotros conocemos, ya con lo que se hace ropa. Entonces, ya más o menos vimos algunos ejemplos de las plantas, ustedes también en su entorno han visto varias, pero nunca nos detenemos a preguntarnos qué en realidad son las plantas. Ya nosotros las vemos, ¿cierto? Vemos que entonces quedamos en qué son las plantas, ¿ya? Y para partir debemos entender y debemos comprender que las plantas son seres vivos, ¿ya? Nacen, crecen, respiran, se alimentan, se reproducen y mueren, al igual que cualquier ser vivo. Eso como primero. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo nacen, crecen, se reproducen, ahí vemos que sale otra, y mueren, igual que cualquier ser vivo. Aquí vemos cómo es la evolución de la planta, ya desde semilla, germinación, cuando la raíz se está enterrando en la tierra, plántula, cuando ya crece en una cierta hoja, y ya la planta ya con su totalidad y sus hojas hacia arriba, ¿cierto? Aquí vemos el dibujo y aquí vemos otro ejemplo que es lo mismo. Información relevante de las plantas. Esto es lo más importante. Las plantas son organismos autótrofos. ¿Qué significa esto? Que son capaces de fabricar su propio alimento, ¿ya? Utilizan la energía del sol, gases y aguas y minerales. Aquí está. Las plantas son el único ser vivo, eso es lo que los diferencia del resto, que ellos mismos, teniendo las condiciones ambientales, generan su propio alimento. Por ejemplo, aquí todo parte de la energía del sol, ¿cierto? La planta recibe la energía del sol por las hojas, ¿cierto? Recibe agua por las raíces, los minerales que están en la tierra, el dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente, y esto genera oxígeno, ¿ya? El dióxido de carbono entra a la planta y esta sale como oxígeno que nosotros podemos respirar fácilmente. Es lo que nos da vida también. Vamos a explicar un poquito qué significa el dióxido de carbono, ¿ya? El carbono primero lo podemos encontrar en cualquier estado, líquido, sólido y gaseoso. Ya esos son los tres estados de la materia y eso lo han visto en años anteriores. Entonces el líquido lo pueden encontrar como petróleo, ¿no? Por eso se dice que el dióxido de carbono es una combinación puede ser de humo con oxígeno. En sólido está en las plantas, está en los animales, está en todos lados, en las piedras. Y cuando, por ejemplo, este árbol se puede incendiar o un animal se puede descomponer, eso, cuando el animal se está pudriendo, genera el gas del carbono. Ve que ahí la C de carbono está subiendo.
el carbono, el O2 es el oxígeno que nosotros respiramos y la C es el carbono que llega al aire. Entonces, cuando estos dos se juntan, forman el dióxido de carbono. El carbono que se encuentra en todos lados se va como un gas, se mezcla con el oxígeno y eso es lo que alimenta la planta, que además del agua y del sol, el dióxido de carbono. ¿Ya? Aquí vemos otro ejemplo, el dióxido de carbono entra a la planta se queda solo con el carbono y vuelve el oxígeno al ambiente. Eso hace la planta. El sol, el dióxido de carbono, el agua, todo lo junta y crea su propio alimento. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda pueden volver a revisar el video, estas preguntas van en la guía. La estructura de la planta, tenemos la flor, que es el aparato reproductor de las plantas. Tenemos la hoja, donde se va a hacer la fotosíntesis también, ¿cierto? Ahí van a llegar los rayos del sol directo y va a crear todas las condiciones para crear su alimento. Están los frutos, que son las semillas, el tallo, que es el que sostiene, el que le da la forma a la estructura de la planta. De ahí salen los tallos, o sea, las ramas que van a tener las hojas, ¿cierto? El tallo también es importante porque de ahí se conduce todo el alimento de la planta a las distintas partes. La raíz es la encargada de absorber los nutrientes desde la tierra, absorbe el agua, los minerales, y además la mantiene fija al suelo. Aquí hay tipos de frutos, unos con semilla, otros con más de una semilla, y tiene una, y estos tienen muchas más semillas. ¿Sí? Las semillas son los que van a volver a ser una planta. Las plantas se clasifican según su tamaño en árboles, arbustos y plantas herbáceas. ¿Ya? Los árboles tienen un tronco, ya no se les va a llamar tallo, es un tronco. ¿Sí? Los arbustos, a diferencia de los árboles, tienen muchas ramitas como tronco. ¿Ya? El árbol tiene solo uno y de ahí se expande. En cambio, los arbustos son muchos tronquitos que lo sostienen. Y las plantas herbáceas son los que no tienen troncos, tienen tallitos, ¿no? Flexibles, verdes. El pasto puede ser. También se clasifican cómo se reproducen. Se pueden reproducir por esporas o se pueden reproducir con semillas, como son las plantas con flores, sin flores, que son los helechos, tienen unas esporas que caen al suelo y estas con la humedad crece otra planta. No es necesario otra cosa más que humedad y las esporas que tiene la misma planta. ¿Ya? Estas caen ahí al suelo y crece otra. Las plantas con flor son más, ¿cómo decirlo?, complejas, porque tienen que juntar gametos femenino y masculino para producir una semilla. ¿Ya? Esto más en detalle vamos a entrar después. Entonces, según su forma de reproducción, plantas sin flor, con espora y todo, y las plantas con flor, con gametos. La importancia de las plantas, a esto íbamos a llegar. Primero, producen el oxígeno que a nosotros nos mantiene vivo al respirar y esto es lo esencial. Luego nos sirven de alimento, ¿cierto? También nos sirven de antibiótico, por ejemplo, si estamos resfriados, necesitamos medicamentos. Aquí hay algunos naturales, el ajo, la menta, cebolla, el té verde, limón, las vitaminas también nos entregan, vitamina C, ¿cierto? Hay medicinales que se ocupaban también para heridas, para dolores de estómago, medicinales. También hay plantas ornamentales que se le llaman las plantas que son de adorno, que son bonitas, entonces podemos usarlas de adorno en cualquier lugar. Y lo otro es que nos ayuda a mantener el planeta limpio y en equilibrio. Entonces, son muchas más funciones, más importancia, pero con esta estamos. ¿Ya? La pueden volver a revisar. Y para la próxima clase vamos a hablar de la importancia de la flor y cómo ésta se reproduce para crear otra planta. ¿Ya? ¿Cuál es la actividad de hoy?
La actividad de hoy se trata de una serie de preguntas. Aquí está. Son 2, 3, 4, 9. Ahí arreglo el tiro. 10, 11. 11 preguntas. Todo relacionado con lo que yo acabo de hablar. También ustedes pueden investigar por su cuenta. Pero con este video yo creo que queda bastante claro. Ya entonces nos vemos. Que estén bien. Cuídense.